días. Muy buenos días a todas y todos. Doctora, la veo conectada, ¿me puede escuchar? ¿Podemos corroborar audio, video? Buenos días, sí, lo escucho perfectamente. Muy bien, nosotros también la vemos y la escuchamos perfectamente. Voy a dar inicio, vamos a dar una pequeña introducción y una bienvenida, luego leeremos su currículum y pasaremos luego entonces a su intervención. ¿Le parece bien? Perfecto, muy bien, gracias. Listo. No se ven bien, amor, voy a cerrar la cortina. Bueno, hola. Vamos a dar inicio a una semana más de nuestro seminario internacional permanente sobre profesionalización de las instituciones de seguridad pública, tal y como lo hemos estado haciendo a lo largo de todas estas semanas, especialmente en los días lunes y los días martes. A nombre del contraalmirante retirado Luis Enrique Barrios Ríos, director general de esta academia, me permito darles la cordial bienvenida no solamente a nuestros compañeros custodios penitenciarios que nos acompañan de manera presencial en las instalaciones de la academia, sino también a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página oficial de Facebook de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, en México, y también a través de la plataforma oficial, de la página oficial de la CES, donde pueden no solamente ver esta sesión, sino también revisar y consultar las sesiones anteriores. El día de hoy me es muy grato darle la bienvenida, presentar a la doctora Graciela Patricia Guerrero Jiménez, que nos acompaña desde Quito, Ecuador. Voy a leer una pero muy breve reseña curricular. La hoja de vida de la doctora es bastante extensa, entonces solamente leeremos algunas cosas más relevantes para reducir tiempos y para poder aprovechar al máximo su presentación. Bueno, la doctora Graciela Patricia Guerrero Jiménez tiene un postdoctorado en autopsia psicológica y perfil criminológico por la Universidad de la American Anthropology University en la ciudad de Honolulu, en Estados Unidos. Tiene un doctorado en criminología, igualmente por la Universidad American Anthropology de Honolulu, en Estados Unidos. Tiene una maestría en criminología por la misma universidad. Tiene una maestría en psicología del deporte por la Universidad Central del Ecuador, en Quito. Tiene un diplomado, una especialidad como perito criminalística, grafólogo, dactiloscopía, documentología, escena del delito, escena del crimen, inspección ocular, técnica, cadena de custodia, balística y todo lo relacionado al campo técnico, científico, investigativo del área de criminalística. Tiene también una especialidad en psicología criminal y psiquiatría forense por el Centro de Estudios Especialistas. Esto es en la ciudad de Madrid, en España. Es además licenciado de formación en psicología general por la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Y es además perito acreditada por el Consejo de la Judicatura en el área de psicología, criminología, con especialidad en perfilación criminal en Ecuador. Como les decía, podría yo estar aquí bastante tiempo leyendo su extensa currícula, su extenso currículum. La doctora tiene bastante experiencia en los temas que ya he comentado. Ha impartido infinidad de seminarios, cursos, especializaciones, tiene publicaciones, artículos de investigación y por supuesto que creo yo que el día de hoy va a ser demasiado provechosa su aportación, su participación, para lo cual, doctora, le damos las gracias por su tiempo, por este invaluable espacio que nos ha abierto y me voy a permitir pedirle a los compañeros que puedan dar un aplauso de bienvenida, por favor, a la doctora.
Y doctora, pues el auditorio y el escenario es todo suyo. Por favor, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias en realidad la presentación y creo que lo más importante aquí es para nosotros poder empezar a dialogar en relación a los temas que realmente nos interesan y lo más importante para contribuir con el desarrollo y sobre todo el conocimiento de las personas participantes en este acto. Pues bien, mi relación a la ponencia en este momento, igual pues un agradecimiento muy gratificante de parte de nosotros los docentes que componemos también las instituciones acá en nuestro país y que podemos y tenemos la gran oportunidad de compartir nuestros conocimientos y esperemos pues que no se queden únicamente en eso, en conocimientos, que lo podamos poner en práctica y de la mejor manera. Lo importante es trabajar día a día con todo lo que nosotros podamos exponer y contribuir para el desarrollo de nuestras unidades y también nosotros como personas. Muy bien. Bueno, empecemos entonces. Voy a proyectarles preparado una presentación en la cual pues vamos a ir tomando en consideración el tema fundamental al cual nos vamos a dirigir. El día de hoy, permítame compartir en la pantalla ya la presentación en relación al exactamente. Ahí tenemos. Perfecto. Nosotros pues vamos a hablar definitivamente de la importancia de la psicología en la perfilación criminal, ¿sí? A ver, déjenme mover un poquito esta parte de acá, minimizamos un poco para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Ok. Pues bien, nosotros tenemos pleno conocimiento y las personas que estamos trabajando en estas áreas tan álgidas y tan delicadas, la importancia de la psicología dentro de lo que es el ámbito criminal. ¿Por qué? Porque la psicología estudia las aptitudes, procesos mentales, la personalidad, motivación consciente e inconsciente del criminal y de su crimen. Partiendo nosotros obviamente de la psicología del individuo hacia la psicología de los grupos asociales y los grupos sociales. Nosotros poco a poco en el trayecto de esta corta presentación vamos a determinar aspectos que son muy relevantes de cómo las personas, los seres humanos, tenemos un conocimiento desde el momento en que nacemos. De ese momento pues nosotros, de acuerdo a la teoría de Jean Piaget, un pedagogo, psicólogo, en el cual pues él estudia el comportamiento del individuo y la teoría de él es la del constructivismo. Indica que todos los seres humanos, absolutamente todos, nacemos como una pizarra en blanco, ¿sí? ¿Es verdad? Entonces, cada uno de nosotros vamos construyendo nuestro conocimiento de acuerdo al medio en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Entonces, es importante que consideremos que la psicología del individuo es tan necesaria. Todo el mundo somos únicos e irrepetibles, pero con el trayecto, el transcurso de nosotros ir desarrollando nuestro modo de vida, el medio en que nosotros nos desenvolvemos, cómo vamos nosotros adquiriendo, obviamente, el conocimiento de los diferentes aspectos y, como les digo, pues enfatizamos en el tema de el medio en el cual nos desarrollamos. Además de eso, ¿qué otras ciencias la apoyan? Es muy importante, pues, lógicamente, la psicología es una ciencia interdisciplinaria. Se apoya, obviamente, la biología, la criminología, antropología, sociología, criminalística, la victimología y demás, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy importante. Siempre ha habido grandes científicos, investigadores, y por ejemplo McCurry es quien realmente se interesó por estudiar el concepto y por qué la psicología criminal trata de averiguar y de conocer qué es
lo que induce a un sujeto a delinquir. ¿Qué significado tiene esa conducta para esa persona? ¿Por qué la idea de que le pueden castigar a esa persona? Pues no, realmente es como que no le preocupa, no le interesa. Entonces, desde ese punto de vista, aquí es donde viene el gran estudio del comportamiento y por qué esa persona nada absolutamente le hace renunciar a las conductas criminales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este estudio, la psicología criminal trata de averiguar su significado y de manera histórico-genética. Aquí también existen una gran cantidad de teorías, partiendo también de la teoría de la antropología. Deben haber escuchado a las personas que tienen conocimiento ya en relación a la psicología, antropología criminal, forense, César Lombroso. Es un gran referente, aunque obviamente vamos haciendo estudios, análisis y vamos evolucionando respecto al conocimiento, pero él tuvo una gran importancia en relación a los primeros estudios de las personas que cometían delitos. Es muy interesantísima la teoría de él, pues que él se basó en todo lo que tiene que ver con los aspectos antropomórficos de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que él tomaba mucho en consideración, por ejemplo, que las personas que delinquían supuestamente tenían las manos más grandes, los pómulos salientes, una frente amplia. Entonces, luego, lógicamente, se fueron, de alguna manera, pues estas teorías fueron cambiando, pero la gran importancia de Lombroso es que él nos dio los primeros pasos y siempre tomemos en consideración que el gran trabajo de esa persona que inició este tipo de estudios, investigaciones, ya nos deja un gran legado, obviamente, porque podemos empezar a hacer estudios al respecto. No, yo no estoy de acuerdo con esto, pero vamos a ver, ¿por qué no estoy de acuerdo? Entonces yo tengo que sustentar una teoría al respecto, ¿sí? Esa es la importancia de las primeras personas que se dedicaron pues a lo que tiene que ver con el aspecto del estudio en relación al comportamiento criminal. Que nos permite un psicodiagnóstico. Miren, aquí nosotros siempre estamos hablando desde el punto de vista en el cual nosotros tenemos que basarnos en el estudio de la personalidad del individuo, ¿sí? Con el estudio de la personalidad, en este caso del delincuente, se logra un psicodiagnóstico que nos permitirá la realización de un pronóstico, obviamente siempre. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En una primera entrevista, en una primera conversación, nosotros ya vamos elaborando un perfil de cierta persona, ¿no es cierto? Y en base a la cual nosotros podemos ir ya dando un tratamiento y a su vez determinando específicamente esa persona qué tipos de comportamiento tiene, qué síntomas nos presenta, qué rasgos de personalidad nosotros podemos ir ya determinando y definiendo. Por lo tanto, el conocimiento de la personalidad de esa persona en específico es esencial para diferenciar un caso de otro y para poder reconstruir la etiología y dinámica del fenómeno criminal, ¿sí? Si bien es cierto, además de eso, existen estudios en los cuales nosotros ya vamos a ver algunos tipos de estudios que se realizan en relación a poder determinar un método, digamos un método inductivo en relación a un grupo de personas que tenemos ya dentro de la cárcel, por ejemplo. En ese sentido, nosotros tenemos ciertos patrones de comportamiento, ciertos rasgos que puede ser que le asemejan a una persona de otra o a su vez personas que han cometido el mismo tipo de delito, ¿sí? El modus operandi posiblemente puede ser parecido, similar, pero nunca va a ser el mismo, porque eso nosotros siempre tenemos que tener muy claramente determinado que cada individuo somos únicos e irrepetibles. Existen muchos documentales, ustedes deben saber, y me gusta muchísimo compartir esto con una comunidad como la de allá de ustedes de México, porque
desde mi punto de vista y para mí, algunos de los mejores instructores y profesores que he tenido son de México, y desde el punto de vista científico, desde el punto de vista pedagógico, es un gran mercado. En realidad, el conocimiento es muy avanzado y en realidad es bastante importante todo lo que ustedes desde allá nos pueden aportar a nivel latinoamericano. Entonces, es tan interesantísimo tener una clase con una persona, un profesor, un docente, que tiene tanto conocimiento, en lo cual lo más, como les digo, importante es nosotros poder compartir y transmitir el conocimiento adquirido, porque no sacamos nada llenándonos de conocimiento y guardarlo para que no nos serviría absolutamente de nada. Entonces, en ese sentido, pues, en un estudio realizado, métodos de diferentes centros penitenciarios, cárceles a nivel no solamente de los países centroamericanos, y obviamente también tenemos que considerar mucho el aspecto de las sociedades y las diferentes culturas. Pero en ese sentido nosotros podemos determinar, como les dije, rasgos, formas, diferentes aspectos, pero siempre una persona va a distar mucho su actuación en relación de otra, ¿sí? Entonces eso tenemos nosotros también que tener muy claro. En ese sentido, pues, si yo voy y entrevisto a una persona que fue detenida, por ejemplo, por un delito de violación, obviamente, para cometer un delito, una persona primero sabemos que ya tiene que tener algún tipo de patología. Ninguna persona normal va a cometer un delito de esa naturaleza. Entonces aquí es donde viene nuestro trabajo en cómo vamos nosotros a abordar a esa persona y poder lograr el psicodiagnóstico, un pronóstico al respecto, obviamente antecedentes, situaciones, víctima, victimario, tipo de víctima. Entonces ahí también tenemos que hablar del tema de victimología en relación a la víctima que se encuentra expuesta y los diferentes aspectos que involucra todo este medio, ¿sí? Todo esto es tan importante para nosotros poder ya ir dando luego un diagnóstico en relación al hecho, ¿sí? El pronóstico sería, obviamente, es el antes de nosotros poder determinar y llegar a lograr un diagnóstico en relación al comportamiento, la conducta, y obviamente luego vamos a sacar ya rasgos de personalidad de ese individuo. En relación a lo que vamos exponiendo, es necesario, si ustedes van teniendo alguna duda al respecto, al final vamos a tener un conversatorio en línea abierta para que podamos de alguna manera pues tratar de solventar algunas de sus inquietudes. Por lo tanto, si hay algo que a ustedes no les queda muy claro o a su vez quisiera que profundicemos un poco, pues con mucho gusto lo vamos a hacer al final. Obviamente, como les decía y hablábamos el tema de la evidencia empírica en la psicología criminal, ¿qué sucede? Que la psicología, hablamos de psicología del crimen, obviamente, busca conocer las relaciones entre los factores que afectan la variabilidad de la conducta, ¿sí? Como las variables moderadoras que interactúan con ellas, lo que estamos hablando, ¿sí? Es tan importante que nosotros podamos determinar aspectos, factores intrínsecos, factores extrínsecos, ese tipo de relaciones que nosotros tenemos, obviamente en el medio, que de acuerdo a todos los estudios y desde el punto de vista más técnico, científico, y desde el punto de vista de todo el medio en que se desenvuelve el individuo, es el más determinante para su conducta y su comportamiento, ¿sí? Las interrelaciones pueden ser de varios tipos: correlatos, predictores, predictores dinámicos y variables funcionales. Aquí es donde yo les quiero, de alguna manera, pues, permítanme aclarar un poquito esto, porque vamos a ir hablando de cada uno de ellos de manera muy general, en honor al tiempo, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que determinar que estos factores más importantes, a ver, aquí están, ¿sí?
Los factores más relevantes en la predicción son la delincuencia ocasional y persistente, los predictores dinámicos y estáticos y los factores protectores. Estos factores que nos van a permitir predecir, o sea, si nosotros nos adentramos un poquito más al tema del estudio de los grupos y obviamente dentro de las instituciones carcelarias o las instituciones en las cuales pues hay personas que nosotros acá en nuestro país se llaman personas privadas de libertad, PPLs, los PPLs, y los centros de rehabilitación o están considerados como CRs, y en este sentido, pues, de ahí es donde se puede lograr establecer el estudio de los grupos y obviamente también aquí dentro de nuestra, la parte de la formación, digamos así, o de la organización a la interna, están clasificados aparentemente de grupos de mínima, media y máxima seguridad, obviamente dependiendo del tipo de delito. Pero lamentablemente nosotros sabemos que en muchas de las veces no es una clasificación muy acorde a la realidad, porque, por ejemplo, a un joven que fue detenido por un supuesto delito de violación sexual, desde ese punto de vista es tan interesante poder revisar tanto la ley y todos los componentes de su alrededor, los organismos de control que trabajamos en relación al hecho en sí, porque nuestra ley, lamentablemente también, debo decirlo y con mucho respeto lógicamente, pero también es muy importante, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, como decimos también nosotros acá, pero hay veces la ley es como que demasiado permisiva. Si bien es cierto, existen muchos delitos de carácter sexual, pero es muy importante considerar los antecedentes, los atenuantes, el delito en sí y los agravantes al respecto. La investigación es un poco, bueno, no, de hecho, un poco bastante lenta y creo que no es solamente el problema en nuestro país, sino tampoco puedo generalizar en Latinoamérica, pero salvo contadísimas excepciones de países que conformamos nuestra Latinoamérica, sí es bastante difícil que la persona que está siendo acusada tenga la posibilidad de poder defenderse en un caso de no haber cometido el delito. Y obviamente pasa mucho tiempo al respecto. En relación a la víctima, obviamente nosotros también tenemos que considerar desde ese punto de vista el aspecto también psicológico fundamental, ¿sí? Y ahí también intervienen aspectos tales como, por ejemplo, en qué nivel de, digamos, esta persona estaba expuesta como para poder llegar a que suceda ese tipo de, haber sido víctima de ese tipo de delito. Entonces es un tema bastante álgido, muy, muy delicado de tratar. Y en realidad, pues, lamentablemente, como les digo, en nuestra ley, sí hay situaciones en que lamentablemente se omiten muchos aspectos y hablar de un delito sexual, ustedes deben tener conocimiento en las leyes de su país, es sumamente complicado. Es muy difícil, tanto como les digo, para la víctima como para el victimario. En muchas ocasiones, sí, lógicamente existen personas que, como ya les decía, tienen una patología para poder llegar a realizar un acto de esa naturaleza, pero acá existe también el tema de que en muchas ocasiones la persona que está siendo acusada o procesada por este tipo de delito es inocente. Miren, entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a determinar esos aspectos? ¿Sí? Ahí es donde viene, pues, lo que nosotros tenemos que determinar claramente y hablar de factores relevantes en relación a la predicción. ¿Cómo nosotros podemos predecir qué tipo de delito se va a llevar a cabo? Y cómo también podemos prevenir en ese sentido. Como les decía, la delincuencia ocasional y la delincuencia persistente. Ocasional, obviamente, ¿qué significa? Estamos hablando
de que únicamente son aquellos comportamientos de modo social desviado, normalmente se dan en edades de la adolescencia, por ejemplo, ¿sí? Es como decir un delito menor o por curiosidad o por tal vez voy a ver qué pasa. Un amigo tiene un comportamiento antisocial y de pronto pues entramos a un lugar y tengo la oportunidad tal vez de tomar algo que está a la simple vista y yo pues como que trato, ¿no? De ver, sentir la adrenalina del momento que se sentirá. Entonces en ese sentido pues normalmente los adolescentes están más propensos para este tipo de delincuencia, la ocasional, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos pues mantienen conductas dependiendo a largo del ciclo vital persistente o crónico. Luego ya hay casos de que, por ejemplo, un joven de alguna manera sintió la adrenalina, de alguna manera se sintió como que bien en relación a lo que hizo, entonces lógicamente lo va a sentir como que es algo para él y que le llama mucho la atención, que le llena de entusiasmo y lógicamente todo desde el punto de vista negativo, obviamente, ¿no? Entonces se convertirá en un tipo de delincuencia persistente. Todo en este sentido, pues nosotros podemos ampliar muchísimo en este aspecto, pero de todas maneras vamos a ver, ojalá tengamos oportunidad en una segunda conversación, un taller un poquito más, con mucho más tiempo, y si es presencial, mucho mejor. Entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos seguir ahondando en este tipo de situaciones que son sumamente muy importantísimas para nosotros poder determinar muchos aspectos que nos ayudarían muchísimo a desarrollar y tener mucho más claro y obviamente muchos más elementos para poder manejar todo esta situación de los factores de la predicción. ¿Ya? Tenemos también aquí incluir factores, por ejemplo, los factores de riesgo a que no referimos. Permítame. Hay circunstancias lógicamente que influyen para este tipo de comportamientos, ¿no? Y lógico que el sujeto o su entorno favorece la aparición de conductas desviadas y delictivas, por supuesto, ¿ya? Dentro de lo que es el estudio de la criminología en sí, existe la influencia de estos factores en la modificación de la conducta criminal del sujeto, ¿ya? Nosotros, ¿cómo podemos llegar a determinar claramente que existen aspectos en los cuales, como les decía, un joven va, no sé, a un supermercado, a una gasolinera, qué sé yo, comete un acto y lógicamente existen, como les decía, también factores y dentro de estos factores es importante considerar que también existen temas como, por ejemplo, consumo de sustancias. Eso también es importante que nosotros tomemos en cuenta. Esos ya se convertirían en factores totalmente de riesgo que desestabilizan al sujeto dentro de lo que es y de lo que conformamos la sociedad. Por lo tanto, lógicamente le llevará a cometer no solo ese delito, sino algunos otros tipos de delitos y cada vez ahí es donde viene el tema de la escalada del delito y van ellos pues ya, como quien dice, perfeccionando ciertos aspectos y luego pues van inclusive ya llegando a un punto en el cual ya si lo que robó algo entre comillas muy simple y aparentemente sin mucho valor, luego pues ya lo hará de manera más organizada y un poco más con mayor especialidad y muchos otro tipo de cosas que sean mucho más vamos al tema no por el valor económico e inicio, sino ya por las condiciones y porque esa persona qué es lo que ya está haciendo, está tratando de buscar y planificar qué es, cómo lo va a hacer y cuál va a ser su objetivo y el producto
¿En qué sentido? Pues le puede favorecer o beneficiar. Miren, entonces ahí ya vamos nosotros teniendo un comportamiento patológico en el cual pues el individuo ya está llevando a determinar sus aspectos, en este sentido, pues sus actitudes, sus actividades en relación a cómo ya va pretendiendo cometer un delito. Estos son los factores de riesgo también que son realmente muy determinantes, pues obviamente para el comportamiento de dicha persona. Tenemos también los factores de protección, ¿sí? En este tipo nosotros podemos hablar de, lógicamente están presentes en la sociedad, favorecen a la resistencia ante el riesgo y fomentarían resultados característicos por patrones de adaptación y competencia. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que en estos factores de protección, nosotros dentro de lo que es el sistema penitenciario, el sistema carcelario, los sistemas de prevención, aquí en nuestro país también, y obviamente dentro de todo lo que está, los derechos de las personas en sí, dentro de lo que es un delito menor o cometido también por menores de edad, hay los centros de rehabilitación, y los padres, pues, si un chico comete un delito, sea cualquier característica que tenga, y es juzgado por dicho delito, van a los centros de rehabilitación, en los cuales, pues, ¿cuál es el sentido? Y lógico sería la palabra, como lo decimos, rehabilitarlo. Y se someten a programas en los cuales pues, ellos puedan irse nuevamente reinsertando en la sociedad y de alguna manera trabajando al respecto en relación a que el tipo de comportamiento de ese joven no es el que pueda él tratar de manejarlo con el fin de que si va a volver a cometer ese tipo de delito, las consecuencias lógicas cada vez serán de mayor consecuencia. Sin embargo, ese tipo de actividades son las que nosotros tendríamos que tratar de reforzar. Y bueno, de hecho, no es que estamos hablando de un sistema que es recientemente implantado, son sistemas de los cuales pues ya vienen dándose en todos los países del mundo, en unos mucho mejor planificados, mucho mejor trabajados, en otros pues también depende mucho de las sociedades, las culturas y los gobiernos que en este caso pues los gobiernos de turno, como cada uno de ellos va trabajando en beneficio de las personas que se encuentran limitadas o que no tienen todos sus derechos como ciudadanos, obviamente por haber cometido algún delito. En ese sentido, pues, las políticas de gobierno o las políticas de Estado deberían estar enfocadas pues, a la prevención, en el sentido en el cual los jóvenes tengan otro tipo de actividades, una mejor calidad de educación, que sería lo ideal para poder lograr establecer comportamientos diferentes. Y lamentablemente las sociedades, dentro de lo que es el tema cultural, nuestro país, Ecuador, pero algún momento pues no sé si alguien tenga la oportunidad de conocer ni con toda la mejor disposición del mundo, es un país pequeño de 14, 15 millones de habitantes. Tenemos muy marcadas nuestras zonas, costa, sierra, oriente, las Islas Galápagos, y dentro de lo que es el estudio en criminología tenemos nosotros, y bueno, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, obviamente, el estudio de el perfil geográfico, ¿sí? Dentro de lo que es el perfil geográfico, se puede establecer claramente los aspectos del comportamiento de un individuo, de la persona que es nacida y vive en la zona costanera, en la zona de la costa, y ahí podrán hacer igual el mismo ejercicio en el país de ustedes. Las personas que están hacia la costa tienen una personalidad, un tipo de rasgos de personalidad mucho más abierto, dinámico, ¿sí? Las personas que somos de la sierra
de la parte de las ciudades un poquito más frías, tenemos otro tipo. Doctora, perdón que la interrumpa. ¿Sí? Me parece que alejó un poco su micrófono y ya se escucha muy bajito. Ay, no. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Bien? Se escucha, pero bajito. Es que hace unos segundos se escuchaba muy bien y de pronto como que ya se empezó a escuchar como más alejado. Permítame ver qué sucedió porque a ver. Aquí está el micrófono. Usarla entonces. Volumen. Un momentito, déjeme ver si puedo arreglar esto, ¿ya? Sí, ahí se escucha mucho mejor, se escucha más elevado el sonido. A ver, ¿ahí está bien? Sí, ahí está perfecto. Doctora. Ya, perfecto. No sé si tenga algún problema con el micrófono, pero bueno, voy a alzar un poquito más la voz entonces. Espero ahí esté bien, ¿sí? ¿Está bien entonces? Sí, ya se escucha mejor. Muchas gracias. Okay. Gracias. A ver, entonces estábamos hablando del tema del perfil geográfico, en el cual pues los diferentes comportamientos y rasgos de personalidad influyen en las personas y miren que, como les digo, pues nuestro país es pequeñito, obviamente en relación al de ustedes, pero miren cómo es tan marcado la forma de comportarse entre una persona y otra. Entonces, obviamente aquí nosotros realizamos el estudio, el ejercicio, y vemos que las personas que actúan desde el punto de vista, las personas de la costa, mucho más abiertas, mucho más dinámicas, obviamente los delitos que estas personas cometan van a ser, ¿de qué manera? Mucho más, posiblemente, el tiempo es determinante también en este aspecto. Entonces esa persona va a actuar obviamente más dinámicamente, más como que con mayor velocidad y va a ser mucho más el delito en sí, totalmente tiempo de cometimiento, muchas de las veces no es ni muy bien organizado, pero la cuestión es cumplir el objetivo, ¿sí? Y obviamente inmediatamente la huida. Entonces, dentro de todo eso, miren, el comportamiento es muy diferente de un lugar, de una zona específica hacia otra. Las personas en la sierra, como les decía, es como que como un poquito más frío, la persona comete un delito similar, hablemos de un tipo sicariato, un tipo de delito similar, pero tiene otras características muy diferentes. Por ejemplo, un poquito hasta más planificado, ¿ya? El sicario tiene al mismo tiempo, tiene la misma actividad, tiene obviamente el mismo objetivo de cumplir, pero lo hace de una manera un poco más planificada y utilizará tal vez un poco más de tiempo que la otra persona en la dinámica de delitos en la cual estamos nosotros hablando. En la región del Oriente hay muchísima influencia de nuestros países fronterizos, sobre todo pues de la zona norte, que estamos en límites con Colombia, y igual, o sea, aquí inclusive el crimen, la criminalidad es un poco más organizada. Y de hecho, pues, hay zonas que son totalmente amazónicas. La policía tiene lógico dentro de lo que es la extensión, la parte física de nuestros límites patrios y todo lo que constituye, la representación va en el sentido en el cual la policía tiene su intervención, su cuidado, como lógicamente debe ser, pero es como que un poco más de manera restringida. Es como que existen, como en todas partes del mundo, las reservas, los grupos ecológicos y grupos pertenecientes de ahí mismo, pues de la zona, que ellos tienen sus constituciones, sus grupos, y ellos saben cómo manejar sus regiones dentro de lo que es la región amazónica. Sin embargo, existen, como les decía, en la parte fronteriza, situaciones muy álgidas de enfrentamientos muy, muy fuertes. Bueno, no como era antes, ¿no?
pero inclusive es como que ellos mismos tratan de manejar y resolver sus situaciones, sus problemas. Entonces, miren cómo va cambiando la dinámica de y cómo influye el aspecto, el perfil geográfico y también el aspecto de carácter en el cual pues la parte cultural cómo influye en el individuo para el cometimiento de sus delitos, ¿sí? Entonces también estábamos hablando de los factores de protección, en lo cual pues necesariamente la policía, los centros de rehabilitación, en los lugares en los cuales están asignados para poder tratar de llegar al tema rehabilitación del individuo. En este caso, pues lo más posible se trata de dar estos programas a los jóvenes que por primera vez han cometido algún delito y darle pues el seguimiento con el fin de que esa persona pueda ser nuevamente reinsertada dentro de la sociedad, ¿ya? También podemos hablar y necesariamente aquí también hablamos de los predictores dinámicos y estáticos, ¿no? En este aspecto existen también este tipo de factores en los cuales en los dinámicos nosotros sabemos que existen elementos que forman parte del sujeto y que son modificables, ¿sí? En los dinámicos, ¿ya? Estos factores de riesgo son, lógicamente, en los cuales pues, nosotros tenemos que ir trabajando con el fin de que podamos, como les decía, combinarlos y poder llegar a establecer claramente que podemos nosotros tener ese tipo de políticas de ayuda y de beneficio a personas que lamentablemente han tenido que incurrir, porque además de eso nosotros también tenemos que establecer claramente el porqué de ese comportamiento, ¿sí? Y precisamente eso es lo más importante. No sabemos en qué tipo de familia ese joven o esa persona se desenvolvió, no sabemos en qué tipo de medio este joven o esta persona que cometió el delito creció. Entonces todos esos factores son muy importantes para nosotros poder ir determinando muchos aspectos que son realmente importantes, en los cuales pues tendríamos que un poquito ahondar, pero bueno, por tema tiempo lo vamos a... Y de todas maneras, pues este material, como ustedes saben, estará a la disposición de ustedes en coordinación con las personas que están organizando estos talleres muy interesantes, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, continuamos igual. En ese sentido, pues hemos hablado de todo de una manera bastante general y vamos a ir ya de alguna manera tomando en consideración y como ustedes pueden ver, podrán ya ir sacando sus conclusiones al respecto. A ver si vamos. No sé qué sucedió. Perfecto. Aquí vamos. Esto ya está. Como ya habíamos hablado en una lámina anterior, tenemos necesariamente ciencias que apoyan a la psicología y esto es la psicología, obviamente la ciencia que estudia la conducta y la conciencia humanas, navegando entre la aproximación a las ciencias sociales, que estamos a la mano totalmente, y las ciencias naturales en relación a lo que es la biología, como les había indicado en una lámina anterior. En efecto, la psicología comparte su objeto de estudio en relación a la conducta con un amplio apoyo de las ciencias como la sociología, ¿sí? Hablamos siempre de personas, somos seres sociales, no somos los seres humanos en sí, somos individuos que buscamos un momento de tranquilidad, de soledad, de alejamiento, pero es un momento. De ahí nosotros pues somos seres eminentemente sociales. La antropología, por su importancia, como habíamos hablado también de los temas de estudio de César Lombroso. Fisiología, ¿por qué? Porque tenemos que considerar los aspectos intrínsecos del individuo. La parte fisiológica es fundamental para nosotros poder determinar todo lo que tiene relación internamente, los neurotransmisores, cómo nosotros
vamos generando y lógicamente determinar si esa persona ha tenido algún tipo de situación, tal vez de carácter de nacimiento, alguna situación genética que pueda considerarse que pueda alterar algún tipo de su comportamiento. Pero eso sí es muy importante determinar que ninguna persona, absolutamente ningún individuo, nace con algún tipo de trastorno mental que pueda incidir en su conducta y comportamiento. No. Únicamente sería ya un caso extremo en el cual, insisto en el tema, lo más determinante es en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Si bien es cierto, y vamos a ver un poquito más adelante con el tema de los asesinos seriales y todo eso un poquito más adelante, influye muchísimo el entorno y el medio, cómo ese individuo fue criado, pero ahí la madre tiene mucha incidencia en relación al comportamiento del individuo. Pero en ese sentido, miren, ya es un factor externo, no es de carácter genético. Genéticamente nosotros heredamos ciertos aspectos de conducta, comportamiento y temperamento, pero el temperamento, si viene dentro de lo que es la descendencia genética, la conducta y el comportamiento son realmente determinantes en relación al medio en que nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? La unicidad y especificidad de la psicología se encuentra en que estudia el comportamiento y la conciencia del ser humano como una función conjunta de factores orgánicos y sociales, ¿sí? Obviamente también tenemos personas que por obvias circunstancias han tenido algún tipo de trastorno y nacen, por ejemplo, con algún tipo, no de trastorno mental, sino de algún problema fisiológico o de algún problema biológico. Eso, ¿cómo puede incidir? Y no necesariamente esa persona tiene que ser un delincuente o necesariamente una persona que tiene algún comportamiento antisocial, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a tener un poquito de atención en esto para poder tener clarísimo este aspecto en el cual vamos a desarrollar en este momento. ¿Sí? Nosotros hemos tomado en consideración la importancia de cómo podemos nosotros encontrar ciertas implicaciones para este tipo de discusiones. ¿Consideran ustedes que tiene sentido hablar hoy en día de la predisposición hacia la delincuencia? En el origen de la delincuencia son más importantes las condiciones sociales o las personales. ¿Por qué la intimidación general y especial no es suficiente para luchar contra la delincuencia? La criminología actual permite orientar la política criminal, especialmente en la prevención, de un modo eficaz. Miren, si nosotros podemos analizar cada uno de estos, estamos haciendo ¿cómo podemos hablar de diferentes teorías o diferentes ideas en las que nosotros podemos tratar de resolverlas? ¿De qué manera? Son apreciaciones, situaciones que nosotros vivimos al diario, a día, y muchas de las veces resulta tan de ninguna manera ineficiente, pero quisiéramos hacer algo más cada día, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la primera interrogante que no, bueno, yo me formo, no digo, nosotros en qué forma o qué sentido tiene hablar de la predisposición hacia la delincuencia. ¿La delincuencia está totalmente tan marcada? Por supuesto. Y no únicamente en nuestro país, en su país, en cualquier país del mundo. Por supuesto que sí. Pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que se siga tal vez organizando, reorganizando, repotencializando, cuando nosotros podemos tener las herramientas para poder prevenir. Pienso que es muy importante la prevención. Es lo más
importante dentro de lo que tiene que ver en relación a lo que ya nosotros tenemos. Y no es de ahora, lamentablemente, no es de hace 20 años ni de 50 años, ¿sí? Siempre existió la delincuencia en diferentes niveles, además de eso. ¿Cómo nosotros podemos hablar y cómo podemos trabajar en diferentes líneas, en la creación de teorías, no solamente, como les decía desde el inicio, no crear una teoría, trabajar en ella y ponerla en práctica, y lógicamente eso es lo que nos va definitivamente a ayudar muchísimo con el fin de combatir al menos lo que nosotros a nivel de países latinoamericanos se ha podido de alguna manera crear en el fin y se ha podido combatir diferentes grupos muy bien organizados de diferentes especialidades, digámoslo así, guerrilla, grupos realmente de poder bastante, muy bien fuertes en realidad, pero en ese sentido, pues, ¿cómo tendríamos que trabajar nosotros para la predisposición hacia esto? La delincuencia nunca jamás nosotros la vamos a poder combatir desde ningún punto, porque si nosotros combatimos la delincuencia menor, delitos, prevenimos delitos menores, pero también sabemos que existen diferentes otros tipos de delincuencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué deberíamos trabajar al respecto? ¿Sí? ¿Qué influye más? ¿Las condiciones sociales o personales? O puede ser la combinación de las dos, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros creemos que si tenemos, yo lamentablemente conozco una persona que se crió en un barrio bastante sin ninguna oportunidad, un barrio peligroso, en un lugar en el cual pues todos los días lo que esa persona veía era todos los días delitos, robos, asaltos, hablamos de consumo de drogas y todo eso. Y las condiciones sociales. Ahora, la persona. Yo personalmente miro y estoy rodeada de este tipo de actividades dentro del sector en el cual yo vivo. Pero aquí también ya influyen muchos aspectos en los cuales valores, principios, situaciones en las cuales fui criado. Es importante en este punto determinar para las diferentes preguntas que vamos a tener al final de la exposición. Los seres humanos, los individuos, dentro de lo que es el aspecto de cómo nosotros vamos formándonos como personas en sí, los primeros años de nuestra vida es donde nosotros realmente formamos nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las personas que influyen totalmente en nuestra personalidad? El número tan reducido de nuestra familia, ¿sí? Papá, mamá, hermanos, las personas que nos rodean. Por A o B, cierta persona dice, pero yo no tuve papá, ¿sí? Pero tuvo un núcleo al cual le llamamos familia, las personas que están cerca de nosotros, y esas personas que vienen ahí, y como hablábamos igual en inicio, Jean Piaget nos indica que nuestra pizarrita cuando nacemos es en blanco. Perfecto. ¿Qué hago yo? Todo lo que yo voy tratando y voy conociendo por mí mismo, como personita, un niño de 1, 2, 3 añitos, voy construyendo en mi mente, ¿ya? Además de lo que me va enseñando las personas que me rodean. Entonces ahí ya viene un tema en el cual nosotros también nos sujetamos y tomamos en consideración aspectos como la teoría de la imitación. Los seres humanos imitamos a las personas que nos rodean. Y de hecho, pues nosotros podemos darnos cuenta en los niños, obviamente, nosotros le decimos esto está bien, esto está mal, no coja eso, esto de acá puede tomar. Y el niño es el fiel reflejo de todo lo que nosotros realizamos, ¿sí? Y eso se va desarrollando hasta más o menos los 7, 8 años de vida. Por eso es fundamental los primeros años de vida en el individuo. Ahí es donde realmente nosotros formamos nuestra personalidad. La misma, pues que lógicamente con el tiempo vamos conociendo, ya vamos teniendo otro tipo de actividades, nos vamos relacionando con los factores externos y
ahí es donde viene ya cómo influye también el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Miren, ¿por qué la intimidación general y especial no es suficiente para luchar contra la delincuencia? Lamentablemente porque estamos en un mundo, no en un país, no hablemos de países, no hablemos de naciones, hablemos de un mundo totalmente desorganizado, puede ser, perdón, hablemos de un mundo en el cual muchas veces prima los intereses de algunas personas, y ahí es donde existe la gran diferencia y la gran división social, en que muchas personas, muchos pueblos, muchas naciones nos sentimos y nos incluimos, lógicamente, porque a pesar de supuestamente tener una constitución en cada uno de nuestros países, existen situaciones que son totalmente adversas y que lógicamente nos afectan como individuos, como seres humanos, como personas que pertenecemos a dicha nación. Por lo tanto, pues esto se convertiría en una situación intimidante porque muchas de las veces lamentablemente no sabemos qué hacer ni cómo actuar. Y ese es el grave problema también de los grupos políticos que se encuentran en los poderes a nivel mundial, ¿sí? Si nosotros vemos nuestra realidad nacional, nuestra realidad latinoamericana, comparemos y veamos, por ejemplo, qué sucede en Corea del Norte, Corea del Sur y en esos países también, donde existe marcadamente una situación de poder político muy arraigada. Entonces, pues, la criminología actual permite orientar la política criminal, claro que sí, especialmente en la prevención de un modo eficaz, creemos que sí, siempre y cuando nosotros tratemos de trabajar. A veces es muy difícil trabajar de manera independiente y única, pero sí desde los lugares a los cuales nosotros pertenecemos, desde los cuales nosotros trabajamos en sí, y como les decía, pues la gran importancia del conocimiento. Pero lo que